Reformas al reglamento de la ley de aguas y al decreto 16, garantía para el costo adicional del metro de Quito, exoneración del impuesto a la salida de divisas para los créditos externos al sector privado, acuerdo con un sector de la Federación de Médicos, mantenimiento de asignaciones para municipios y prefecturas con precio del petróleo a la mitad de lo presupuestado, apoyo masivo de transportistas, respaldo de la FENOCIN y organizaciones indígenas y el canciller Patiño reactivando a las bases. Viviana Morilla, secretaria de Gestión Política, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos quienes nos miran esta mañana. Ahora, con todo eso en el bolsillo, el presidente Correa se pudo desplazar tranquilamente a Surinam. ¿Está así todo bajo control para minimizar el levantamiento indígena y el paro que se realizan hoy? Actualmente es incoherente hablar de un paro o un levantamiento indígena. Alfredo, ecuatorianos, nosotros no estamos en los gobiernos de los paquetazos, donde existía una subida de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica, en donde se justificaba que la única manera que el pueblo reclame era salir a las calles. Hace pocos días aquí en este set de Ecuavisa, el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, dijo que iba a marchar también a Quito por el supuesto maltrato que Correa le ha hecho al movimiento indígena. Yo quiero permitirme aclarar que no ha habido mayor gobierno en la historia de este país que haya reivindicado los derechos del sector indígena como lo ha hecho este gobierno de la Revolución Ciudadana, y para eso quiero referirme muy rápidamente con cifras y con ejemplos concretos. La inversión ciudadana en lo que es la educación intercultural bilingüe, porque el prefecto Quispe se refiere precisamente a este tema. Dice que se lo han quitado ahora la educación intercultural bilingüe. Claro, ya no lo manejan ellos, ahora lo maneja el gobierno nacional. Traspaso hacia el gobierno nacional, ¿qué ha representado? ¿Qué ha significado? 217 millones en la contratación de 3.000 maestros, 150.000 estudiantes, ha aumentado en el 64%, 9 de cada 10 estudiantes culminan la secundaria y 7 de cada 10 ingresan a educación superior. ¿Es esto hacerle daño al movimiento indígena? En la Amazonía tenemos una inversión de más de 4.000 millones de dólares con obras, comunidades educativas del milenio, decenas de centros de salud, hospitales. En la Sierra Centro, más de 8.000 millones de dólares en inversión. ¿Es eso hacerle daño al movimiento indígena? Creo que las cuestiones están completamente equivocadas. ¿Saben quiénes realmente le están haciendo daño al movimiento indígena? Los pseudo dirigentes que ahora aparecen con los mismos intereses de la derecha. O ya se olvidaron que hace pocos meses, en la reunión en la CONAIE, Fanny Campos, dirigente de Pachacutic, se reunió con el banquero Lazo, causante de la migración de millones de familias ecuatorianas y sobre todo de la mayoría de familias indígenas provenientes del Austro. Eso es hacerle daño al movimiento indígena. El gobierno no ha metido la mano en las bases indígenas como lamentablemente quieren hacer creer ciertos pseudodirigentes de la oposición. Y finalmente, respecto a este tema del maltrato, si el señor Quispe está marchando a Quito para protestar contra ese supuesto maltrato de que Correa somete al sector indígena, yo creo que se equivocó de ruta. El señor Quispe debería marchar acá a Guayaquil, debería irse, por ejemplo, allá al Mercado Central entonces de marzo y desde agosto, donde decenas de compañeros indígenas son garroteados a diario por el modelo social cristiano. ¿O ya se olvidó usted, señor Quispe, cuando en el año 2003 el bloque social cristiano, por su condición de ser indígena, lo vejó y lo insultó? Y cito textual, ¿qué le dijo? Indio drogado con ayahuasca, energúmeno con poncho. Expresiones, por supuesto, que como gobierno rechazamos y repudiamos. Pero usted corrió con la suerte de que la escolta legislativa lo defendió. Le recuerdo que con esa suerte no corren las decenas de indígenas que son maltratados todos los días, por ejemplo, en el puerto principal. Y luego nos preguntamos de quién realmente le ha hecho daño al sector indígena. A ver, una cosa es rectificar y otra hacer concesiones que tienen un costo en el presupuesto. En un año económicamente difícil, como el propio presidente varias veces lo ha señalado. Ahora, hay una rectificación fundamental que no solamente es sin costo, sino que también ahorraría mucho dinero si no se lanzan a la reelección de por vida presidentes, asambleístas, alcaldes y prefectos. ¿Se someterá a consulta popular el paquete de 16 enmiendas? ¿Se lo archivará o simplemente la asamblea lo aprobará tal como fue presentado? Este fue otro de los planteamientos que hizo el señor Quispe, no pide el archivo del paquete de enmiendas, es decir, de las 16 enmiendas que se están tratando en la Asamblea Nacional. Pero no quiere reconocer o simplemente no se acuerda que vivimos en un Estado de Derecho y que lo que se ha hecho es precisamente respetar lo que dice la Constitución.
El artículo 443 de la Constitución establece que es la Corte Constitucional la que dictamina la vía a seguir cuando se tratan de las enmiendas constitucionales. No lo digo yo, no lo dice él, le guste o no le guste, eso es lo que establece la Constitución. Esa es la vía en un Estado de Derecho que ha escogido este gobierno para tratar las enmiendas constitucionales. Él dice que se rompe y se altera la Constitución al tratar las enmiendas dentro de la Asamblea. Ellos, que son los que cierran las calles, los que cierran carreteras, agreden a los policías, destruyen la propiedad pública y privada. Eso es romper la Constitución, eso es generar el caos, eso es anarquía. Entonces, oponerse a las 16 enmiendas, se olvidan de todo lo que está contenido en este paquete que se presentó y que por decisión de la Corte se trata en la Asamblea. Es decir, ¿se opone a qué? A que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la seguridad interna del Estado. Oponerse a las 16 enmiendas constitucionales es también oponerse a que el gobierno central siga construyendo más hospitales, más carreteras. Se opone entonces a la seguridad social de nuestros policías y de nuestros militares. Eso es realmente oponerse a las enmiendas constitucionales. Insisto, y si quieren tocar la enmienda que permite a una persona candidatizarse y que sea el pueblo ecuatoriano quien elija, precisamente es eso, es el pueblo ecuatoriano quien va a decidir en las urnas la continuidad o no de un proyecto político. Ahora, acerca de la reelección indefinida, el presidente Correa se pronunció recientemente en los siguientes términos. Veamos. Es bastante costoso perder gente con experiencia. Si yo empezara un nuevo periodo con la experiencia que tengo ahora, le aseguro que seríamos más eficientes y evitaríamos muchísimos errores, ¿no? Conceptualmente, yo estoy de acuerdo que la verdadera democracia es no poner límites a la capacidad de elección del elector. La lástima es que no lo hicimos así desde el inicio de la Constitución y ahora pudiera parecer que hacemos reformas para favorecer a una sola persona. Pero no se preocupen, yo no quiero presentar. Lazo se lanza solito y pierde contra él mismo. Usted sabe que tiene el carisma de un poste alumbrado público. Nebón no es tonto, pero Nebón no se va a lanzar, no se va a arriesgar a acabar su vida política con una derrota. Mauricio Rodas se lanza en el 2017. El primero en rechazarlo va a ser el pueblo de Quito, porque él dijo que iba a acabar su alcaldía. Paul Carrasco, pues a Suárez, mejor que esté tan desubicado que se crea presidencial. Ramiro González, otro que se está palanqueando la candidatura, pero yo creo que no va a llegar a ningún lado. En todo caso, no hay rivales. Queda bien claro que en Montecristi no les interesaba porque no tenían a quién reelegir, pero ahora sí. ¿Es o no entonces con dedicatoria la reelección indefinida? En lo absoluto, se han presentado, como yo lo dije hace unos minutos, enmiendas constitucionales que son aproximadamente 16. No es que el presidente Correa esté buscando no la reelección. Esa es la opinión de él, no está de acuerdo con la reelección y siempre lo manifiesta. Ojalá no tenga él que reelegirse. Sin embargo, hay mucha importancia en las enmiendas presentadas. La seguridad interna del Estado, la afiliación al Seguro Social, las garantías de las pensiones jubilares a las Fuerzas Armadas. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tiene que comprender el pueblo ecuatoriano y qué es lo que debe de dejar de decir la oposición? Porque lamentablemente pretenden engañar y generar caos. La enmienda no garantiza que una persona gane una elección, simplemente otorga una candidatura. Están diciendo que vayamos a consulta popular. La mayor consulta popular será en el año 2017, cuando el pueblo ecuatoriano decide en las urnas a quién le da su voto o a quién no. ¿Por qué tanto miedo a una sola enmienda que permita que una persona se candidatice? Porque eso no le asegura el triunfo, no. ¿Cuál es el miedo que le tienen a eso? En ese sentido, nosotros inmediatamente ratificamos lo que siempre hemos dicho, la legitimidad y la legalidad de que la Asamblea Nacional trate las enmiendas. ¿Legitimidad por qué? Porque es el bloque de asambleístas Alianza País que con la fuerza del voto popular fueron electos la mayoría. Ahora tenemos 99 asambleístas dentro del bloque Alianza País, pero el ciudadano le da ese voto al asambleísta, ¿para qué? Para que legisle dentro de la Asamblea Nacional y en este caso le toca hacer y cumplir lo que dispone la Corte Constitucional. Que a algunos no les guste el camino, bueno, seguramente no les gustará, pero es lo que dispone la Constitución y en un Estado de Derecho tiene que respetarse lo que la Constitución establece. Viviana Bonilla, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.